Hola a todos, bienvenidos al podcast del origen de la vida, en donde veremos un episodio más sobre la teoría de la biogénesis y la teoría endosimbiótica. Pues esto es un tema súper interesante, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado sobre nuestro verdadero origen? Porque sinceramente yo no creo que haya aparecido como si nada. Empezando con la teoría de la biogénesis, pongamos a separar esta última palabra. Cuando quitamos o separamos la A, normalmente hacemos referencia a que hay ausencia de algo. Cuando separamos bio, sabemos que significa vida. Y gesis, según el término griego, nos indica un principio. Entonces, si lo juntamos, podríamos afirmar definiciones como un inicio sin vida, o cómo se origina la vida sin algo que esté vivo. Por ello, también la llamaron la teoría de la generación espontánea, ya que sostenían que la vida nace a partir de materia orgánica, inorgánica o ambas al unirse. Entonces, ¿cuál fue el primer ser vivo? Grandes científicos como Aristóteles, Descartes y Newton también creían en la generación espontánea. Pero ¿cómo comienza todo esto? Vayámonos un poco atrás, hacia los años de 1668, donde Francesco de Redi nos demostró, a través de un experimento con moscas, carne, corcho y frascos, que si las moscas no podrían poner sus huevos en el pequeño pedazo de carne, no surgían gusanos. Y hasta en el año de 1858, Louis Pasteur lo confirmó con otro experimento. Y como él mismo dijo, omne vivum ex vivo, que literalmente significa que toda la vida sale de otra vida. Y yo me sigo preguntando, ¿de dónde sale la vida? Pues verán, tenemos que empezar a saber sobre las macromoléculas. Es algo que todos los seres vivos tenemos y de lo que estamos compuestos. Son 3 específicamente. Tenemos a los ácidos nucleicos, que están formados de ADN y el ARN, a los hidratos de carbono y finalmente a las proteínas, que están formadas por aminoácidos. Absolutamente todas van a tener 4 elementos en común. Digamos que estos son elementos como unos super amigos, como unos super compadres que necesitan uno del otro. Yo creo que ya todos tenemos alguna relación con ellos o noción, sabemos y conocemos de estos elementos. Pues son el carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Pero yo sigo volviendo a lo mismo, entonces aquí podemos añadir otra pregunta. Pues ¿cómo se forman estas macromoléculas? Ahora tenemos que regresar el tiempo millones de años atrás. Pues Charles Darwin creía que pudieron haber nacido de un pequeño lago de agua, aunque ustedes no lo crean. La verdad es que yo no lo veo tan creíble, porque quizá necesitaban de ciertas temperaturas para lograrlo. Y un tiempo después, Alexander Oparin se dio cuenta que en la atmósfera había presencia de amoníaco y metano. Él desarrolló una hipótesis que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de las moléculas de carbono en el caldo primitivo. Dichas hipótesis las retomó Miller y Urey. Lograron crear parcialmente materia orgánica a partir de materia inorgánica. Pero antes hizo un experimento en donde puso un matraz y pues en ese matraz colocaron agua con metano, amoníaco e hidrógeno y posteriormente lo elevaron a altas temperaturas con chispas para hacer referencia a una atmósfera primitiva. Y al paso de un día fue impresionante porque el agua cambió de color a rosa. Y después, al paso de una semana, vieron que se formaron muchos aminoácidos y todos eran totalmente diferentes. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con una célula viva? Veamos, ya sabemos que los cimientos que forman la vida son estas macromoléculas. Y entonces las células tienen estructuras que a mi punto de vista están bien raras y son medio complicadas de entender. Pero aquí no nos vamos a rendir hasta saber mi origen. Cada una de estas estructuras tiene una función específica. Un claro ejemplo puede ser la membrana. Y se han tratado de replicar miles de veces, tal como lo hizo Christian Badur. Él quiso tratar de hacer fosfolípidos en la India y los nombró Jehuanú. Estas tenían ARN, que se podía replicar por sí misma, cosa que el ADN se desconocía en ese entonces.
Como el ARN fue primero, se logró saber que estaba compuesto por nucleótidos. Pero ¿de dónde salieron los nucleótidos? Aquí hay de dos opciones, o bien del espacio o salieron del lago que decía Darwin, ¿se acuerdan? La verdad es que ninguno me convenció, así que estudiando un poco más, encontré que pudiera ser de lagunas que estaban en altas temperaturas, como en las zonas volcánicas, y cuando había truenos y rayos, azotaban contra el agua, y como la tierra estaba llena de gases como el amoníaco y el metano, generaban una reacción para formar aminoácidos y nucleótidos. En este caso, muchos pudieron destruirse, pero afortunadamente hubo una salvación y pudo duplicarse porque estaba vivo. Increíble, ¿no? Pues bien, ahora hablemos de LUCA. Analicemos sus siglas. Estas siglas pues van a estar en inglés. L de Last, U de Universal, C de Common y A de Ancestor. Si lo traducimos a nuestro idioma, lo conocemos como nuestro último ancestro común universal. Hace 3.500 millones de años ya estaba el primer ser vivo, ¿pueden creerlo? He de pensar que eran quimiótrofos, es decir, que eran capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos como los sustratos para obtener energía. Y fue poco después que las células se hicieron muy amigas y se juntaron para poder dar origen a organismos pluricelulares, como los animales, reptiles, medusas y claro, todos los que podemos escuchar este podcast. Es así nuestra descendencia y sucede lo mismo en todo el planeta Tierra. ¿Quién diría que de algo pero tan diminuto tenemos un origen? Como ahora conocemos a las células, cabe mencionar que tendremos dos tipos, a las que llamaremos procariontas y eucariontas, o eucarionte. Dentro de las procariontas encontramos a bacterias y arqueas, mientras que las eucarionte tenemos un dato muy interesante, pues ¿cuál es el origen de las células eucariontes? Bien, hay una teoría establecida por Lynn Margulis, a la que llamó endosimbiosis seriada, en donde postula que las eucariontes aparecen debido a una incorporación de las células procarionte, y a su vez también se creía que la vida no solo se adapta a los cambios que sufre el medio, sino que también involucran factores ambientales que son favorables para que lo ayuden. Por eso lo dejaron en investigación después. Retomando su teoría, que fue publicada en 1967 por la revista Journal of the Theoretical Biology, defiende que algunos orgánulos de las células eucariontas proceden de células procariontas primitivas, que habrían estado en endosimbiosis con las primeras. Luego de esta conclusión, comparando las bacterias, mitocondrias y cloroplastos, y observando las siguientes semejanzas, las cuales son el tamaño similar de las mitocondrias y de algunas bacterias, que las mitocondrias presentan crestas comparables a las mesosomas, el parecido que hay entre los ADN, la existencia de una membrana plasmática que permite fagocitosis. Después, la síntesis proteica que realizan es autónoma. Otro punto es que los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos, al igual que de las bacterias, son 70. En las mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre con las bacterias. Presentan similitudes en los procesos metabólicos y finalmente las mitocondrias y los cloroplastos tienen autonomía en la célula, pudiendo dividirse y formar orgánulos hijos. Lynn Margulis describe la sucesiva simbiosis hasta la aparición de células eucariontas, como la conocemos en la actualidad. Es decir, la primera simbiosis se produjo al fusionarse una bacteria nadadora, o sea, de tipo espiroqueta, con otra que utilizaba azufre y el calor como su fuente de energía. Así, se iba a dar un origen a un organismo con las características de ambas, que sería el primer eucarionte, con una membrana nuclear y que se convertiría en el ancestro de todos los organismos pluricelulares. Después, para la segunda simbiosis, se realizó entre eucarionte anaerobio y una bacteria aerobia, la cual era capaz de realizar la respiración celular, mucho más eficiente que la fermentación. Y es así como la célula eucarionta iba a adquirir la capacidad de obtener más energía a partir de la materia orgánica. Pues así surgieron las células eucariontas, con mitocondrias que después darían lugar a los hongos y a los animales.
Y después tenemos a la tercera simbiosis, que se realizó entre los organismos aerobios y las cianobacterias, que aportaron a la célula eucariota la capacidad de poder tener y obtener energía a partir de la materia inorgánica, mediante un proceso a la cual se le llamó fotosíntesis. Y es así como nacieron las células eucariontas, con cloroplastos, mitocondrias, que darían lugar a los vegetales. En un principio esta teoría fue muy atacada, porque los defensores y algunos escritores de selección natural, como el motor de la evolución de la vida, no estaban de acuerdo. Y pues la aparición de los eucariontes, después o a partir de la simbiosis, fue uno de los aspectos más discutidos en este mundo de la biología y del origen de la vida. Y pues espero que con toda esta información haya quedado claro cuál es nuestro origen. Te invito a que reflexionemos sobre estos temas tan interesantes para realmente saber sobre nuestro pasado, saber nuestro origen, nuestra descendencia y nuestra evolución. Nos vemos en el siguiente capítulo.